Hola mis amadas y bendecidas del Señor, ¿saben a quién me estoy refiriendo, verdad? Gracias a Dios, y como han estado ustedes viendo ya enseñanzas por medio de internet, pues hoy me toca a mí enseñarles y compartirles esta porción de la palabra que me ha revelado tantas cosas y que le agradezco a Cristo por estar en mi vida. Gracias, Jesús. Y bien, el título de la enseñanza de hoy va a ser Adorando a mi Señor. Para las que tienen ya su Biblia, su libreta, ese es el tema. Por favor, háganlo para que pueda ser de edificación en sus vidas, y siempre que quieran recordar algo o saber algún versículo, puedan tenerlo a la mano. Y como siempre, comenzamos orando. Amado Señor, gracias por tu amor. Gracias porque a pesar de la situación por la que estamos atravesando, tú muestras tu amor permitiéndonos dar a conocer tu palabra, enseñando, edificando y transformando nuestra vida. Gracias por todas tus bendiciones. En Jesús te lo pido. Amén. Y pues bien, directamente vamos a estar viendo el versículo que está en Mateo 26, del 6 al 13. Y leo para ustedes. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis vos pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí vemos un acontecimiento que celebramos hace unas semanas, la celebración de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús. Vemos que los judíos no lo conocían. Su ceguera espiritual no les permitía verlo como el Mesías, que venía a liberarlos de la esclavitud del pecado. Más allá de liberarlos de los romanos, de la esclavitud que vivían, que no era un líder político como ellos lo veían. Jesús vino a mucho más que eso. Jesús vino a morir en una cruz por nuestros pecados, trayéndonos salvación, reconciliación con Dios nuestro Padre y vida eterna. Aquí les quiero leer que hay una mujer que le da una genuina adoración, y veremos todos los sucesos alrededor de esto, ya que ella vio a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a Mateo 26, 1 al 16. Estén ahí, ya, ¿verdad? No se muevan de Mateo. Y dice la palabra: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En el versículo 1 y 2 nos están diciendo del tiempo que están por celebrar, la Pascua, lo que yo les decía hace un rato, que hace unas semanas vivimos ese acontecimiento, en donde será muerto el Hijo del Hombre. Estaban viviendo un momento tan excepcional, tan admirable. Se estaba por vivir un momento para adorar a Jesús.
Jesús está diciendo todo esto a sus discípulos. Y veamos el versículo 3, 4 y 5 que dice: Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Como estamos viendo, los líderes judíos estaban discutiendo cómo lo iban a arrestar, cuidando que no se hiciera ningún alboroto, que no se viera por la celebración de la Pascua. Estos principales tendrían que haber reconocido a Jesús. Eran los principales, ellos eran los sacerdotes. Hubieran tenido que adorarle, no estar tramando su muerte, viendo cómo lo iban a arrestar. No vieron que era el Cordero de Dios. Ellos no lo reconocieron. Ellos lo único que querían era que muriera. Querían asesinarlo. Fíjense, esta pregunta que al estar haciendo el estudio llegó a mí: ¿por qué pasó esto? Y vamos a Juan 8, 31 y 32, donde nos dice la situación que se estaba viviendo. Te espero un momento. Juan 8, 31, 32. Bueno, va a estar ahí apareciendo en la pantalla. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí nos va diciendo que estos hombres no estaban adorando al Mesías. Sí había algunos judíos, como dice en su palabra, que creyeron en él. Su fe era superficial. Y vamos a ver qué pasó. Jesús les dijo: me siguen, pero no permanecen. Si permanecen, serían verdaderamente libres. En el versículo 32 dice que tenían que entender la verdad. Esta los haría libres. Jesús estaba yendo más allá. Pero ¿saben qué pasa? Ellos se ofenden. El versículo 33 y 34 nos dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Ven lo que les dije? Se ofendieron, porque fue esto para ellos. El oír a Jesús diciéndole que serían libres les recordaba su condición de esclavos. A ellos tal parecía que ya se les había olvidado lo que fueron en Babilonia y en Egipto. El versículo 34 nos dice: ellos siguen pensando terrenalmente. No somos esclavos. Y Jesús les dice: yo no hablo de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así dice. Pero en el versículo 36, leo para ustedes, dice: así que si el Hijo de los liberare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús los está llevando a que tuvieran la libertad espiritual, ya que en el versículo 37 de Juan 8 nos damos cuenta que ellos querían matarlo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Versículo 38 al 40. Leo para ustedes. Yo lo que he visto cerca del Padre, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hacéis. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado verdad.
la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Aquí les está diciendo que Abraham no respondió así. Abraham respondió con fe. Abraham creyó en Dios. Y en el versículo 41, vean lo que pasa. Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ellos cada vez estaban ofendiendo más a Jesús, al grado de referirle que José no fue su padre. Jesús es Dios y ve lo que ellos le están diciendo, que Jesús nació de fornicación, diciendo ellos que su padre era Dios. Pero Jesús en este momento contesta con esto. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús los está llevando hasta ese punto. Si Dios fuera su padre, me estarían adorando, les dice. Pero, pues como no eran, les dice en el versículo 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y el 44 nos dice, vosotros sois de tu padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos hombres eran asesinos, mentirosos, hijos del diablo. Y Jesús les decía en el versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Jesús era muy enfático en decir que él estaba diciendo la verdad y que no le creían, pero que una cosa él venía a hacer y era salvarnos. Y nosotros que creemos en él, que nacimos de nuevo, que no vemos a Jesús como un simple terrenal, sino como el Mesías que quita el pecado del mundo, somos los que tenemos la capacidad de poder amarlo y de poder adorarlo. Hemos reconocido el gran amor que tuvo por nosotros. En los judíos no tuvo lugar. A ellos vino y lo rechazaron. Es por eso que querían matarle. Estos hombres tenían dureza en su corazón. No temen matar a Jesús, al Hijo de Dios, pero sí temían al alboroto, que el pueblo no se diera cuenta. ¿Por qué? Porque ellos lo único que querían es adoración para ellos mismos. Por eso estaban tan ocupados de que el pueblo no se diera cuenta de lo que iba a pasar y de lo que estaban tramando. Proverbios 29-25 nos dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ellos estaban poniendo ese lazo, ellos estaban poniendo ese impedimento, se estaban ahorcando porque no querían hacer alboroto, mas los que confiamos en Dios serían exaltados. Y regresa a Mateo 26, que es la lectura que estamos dando el día de hoy. En el versículo 6 se ve la genuina adoración de esta mujer. Y saben, en dos evangelios nos habla acerca de eso. Uno es Marcos 14, 13 al 9 y Juan 12, del 1 al 8. En Lucas 10, 39 también nos da referencia, pero yo les pido que esas citas las lean más tarde, desde el versículo 38 hasta el 42, nos habla que María es esa mujer, contándonos cuando está con Marta y que Marta estaba afanada mientras María permanecía arrodillada a sus pies. Y en Juan 12:3 es donde nos cuenta que María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Fíjate cómo María desde ese tiempo estaba haciendo eso con Jesús, estar a sus pies
y honrarlo. Una libra, dice que destapó una libra de perfume de nardo puro y se lo dio. Se lo puso en sus pies. Y una libra, investigué para ti, que son 453,592 gramos, aproximadamente casi medio litro de perfume. Esta mujer estaba adorando a Jesús arrodillada ante él. Y de igual manera Marcos 14:3 nos cuenta que estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ella no puso solamente unas gotitas. Dice que rompió el frasco y lo vació en Jesús. No guardó nada. Ella entendió que Dios envió a su Hijo a morir por ella, por nosotras, y no escatimó nada. Oí que en esa época se acostumbraba a poner aceite a los reyes en su cabeza. Reconoció ella que Jesús era rey. Por eso fue que lo ungió. ¿Sabes? Cuando Jesús entró a Jerusalén en una burra y nadie lo ungió, ella sí lo hizo. En ese tiempo, los reyes tenían que ser ungidos. En ese momento que estamos leyendo, María lo estaba ungiendo. Ese ejemplo que nos da esta mujer hace que yo te invite a que adores a Jesús, que no te guardes nada, ni sientas vergüenza. Veamos cómo fue su adoración. Ella llega y no explica nada. Solamente entra, rompe el frasco y derrama su perfume. Ella no escatimó, dio todo para él. Ella simplemente lo hizo. Ella estaba adorando a Jesús. Ella entendió lo que ni sus discípulos habían entendido. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Me pregunto. Ella estaba adorando a Jesús, sin escatimar nada. Ella no explicó lo que iba a hacer. Ella simplemente lo hace. Esto es lo que hace un verdadero adorador. Adora en acción, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, no en palabras. ¿Y a cuántas personas les gusta hablar y hablar y hablar y decir? Y pues nada, ¿verdad? No lo hacen. Pero un verdadero adorador adora a Jesús. Nosotras adorémoslo. ¿Y sabes? No lo hace por su condición de pecadora, porque claro que ella sabía que lo era. Pero ella más bien lo hace porque reconoce quién es Jesús. Yo te invito a que reconozcas quién es Jesús en tu vida. Esto es un ejemplo para nosotras de adoración. Recordemos que Jesús aún en ese momento no iba a la cruz. Tú y yo ya lo sabemos, porque ya tenemos el Nuevo Testamento, ya se estaba viviendo, ya ha pasado ese tiempo, ya se vivió ese momento. Apocalipsis nos enseña quién es Jesús y podemos adorarlo. Pero ella ya lo había entendido y ni siquiera había pasado. Todo lo entendió sin estar en este tiempo. Sigamos. Vamos a Marcos 14:4. Leo para ti. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Se enojaron porque ellos no habían entendido aún. Y Marcos 14:8 dice: Esta ha hecho lo que podía. ¿Por qué se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura? Les dice Jesús. ¿Ya ven? Ellos no habían entendido. Como les decía, los discípulos se enojaron, dice el texto, que se enojaron. Ni siquiera ellos entendieron lo que esta mujer ya había entendido. Jesús está diciendo:
Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús estaba a punto de dar su vida por salvarnos al morir por nuestros pecados. Y ellos, en vez de unirse a la adoración de esta mujer, se enojaron. ¿Cuántas veces pasa que estás adorando y se enojan contigo porque adoras a Jesús? Pero tú entiendes lo que Él vino a hacer. Juan 12:4 al 6 nos dice, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era un ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, es quien incita el enojo y nos dice por qué lo hizo, porque él era un ladrón. Judas no solamente se robaba el dinero, quería robarse la adoración de María. Judas se molestó porque él no creía en Jesús. Y al ver que María lo estaba adorando, quería quitarle también esa adoración. Que nada te robe el adorar a Jesús. Mira este ejemplo. Él incita a los discípulos y ellos tristemente se unen a esta situación. Judas no duda en criticar severamente a esta mujer. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué nos enseña esto? Que puede ser fácil criticar a los demás, a los que buscan adorar más a Jesús que tú quizá, hasta los que aman más a Jesús que tú. Muchas veces le llamarás fanáticos, religiosos, pero me salta una pregunta. ¿Alguna vez te han llamado así? ¿Te han criticado por adorar y amar a Jesús y quererle servirle y adorarlo como le pasó a esta mujer? En el Evangelio dice que ese perfume costaba más de 300 denarios. Un denario en ese tiempo equivaldría al salario de un jornalero, de un obrero por un día. Casi un año de trabajo de un obrero. ¿Sabes? Como mujeres apreciamos un perfume. Podemos tenerle un gran aprecio, quizá porque es el regalo de alguien que nos lo dio y que amamos, o que el aroma es mi favorito. Es lo mejor que hemos olido, quiero ese frasco de perfume. Le damos un valor sentimental simplemente. María también hubiera podido tener ese aprecio por ese perfume. Yo al estar haciendo este estudio dije, Señor, tú conoces lo que amamos. Tú sabes, Señor, que si tú vinieras con el ejemplo de esta mujer y tuviera yo un perfume que apreciara tanto, tendría que ofrecértelo, tendría que dártelo. Y así fue María. Entregó en señal de adoración y no le importó ni siquiera el costo sentimental que tenía. Ella no escatima al entregarlo al que es digno de todo, al que es digno de gloria. Te pregunto, ¿qué estamos dispuestas a entregar para sacrificar tiempo para adorar a Dios? Ni siquiera, muchas veces ni el tiempo lo queremos sacrificar. Decía un predicador que escuché, ni el esfuerzo queremos dar. Y a ella no le importó ni siquiera la crítica de Judas, ni el enojo de los discípulos, ni que le dijeran que era un desperdicio tirarlo, ya que serviría para los pobres. Le pusieron una razón que probablemente impactaría, pero sabemos que eso no es verdad. Pensaba
Ellos pensaban en obras de caridad, teniendo a su maestro con ellos. Pero, ¿sabes? Una adoración verdadera es difícil de detener. Y Jesús además la defiende por eso. En Mateo 26, 10 y 11 dice: y entendiéndolo Jesús, lo que esta mujer estaba haciendo, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y en el 11 les dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Los discípulos creyeron que era una acción ridícula, un desperdicio, pero Jesús la recibió como una obra, una buena obra, una adoración genuina. Ella estaba haciendo algo muy bueno. Y vemos que en el versículo 11, permítame que ya se me movió, Jesús cita esto para que ellos entiendan que siempre habrá pobres en necesidad, pero que Él no va a estar siempre con ellos. Siempre habrá pobres y en cualquier momento los vamos a poder ayudar. Sí, esa es una realidad. Hay muchas gentes necesitadas y por eso estamos, para ayudarles. Porque no solamente habla de una pobreza económica, también una pobreza espiritual, en donde para eso estamos nosotros, para ayudarles, para hablarles de Jesús. En el versículo 12 y 13 dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Saben? Jesús recibe y reconoce esta adoración de María como una adoración genuina y ve más allá de lo que va a pasar con esa adoración. El versículo 12 dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esto significa que ella había entendido todo. Por eso explica que lo estaba preparando para la sepultura. Jesús se dio cuenta que ella entendió todo. Ella no hizo algo espontáneo. Ella sabía lo que estaba haciendo a su rey, a su maestro. Ella sabe que Jesús sería sacrificado, por eso lo unge como rey, preparándolo para la muerte. Jesús sabe que va a morir y también sabe que iba a resucitar de entre los muertos y que esta buena noticia sería contada por todo el mundo. Las buenas nuevas de Jesús, de nuestro Salvador. En el versículo 13 leemos: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En este versículo nos dice que ella iba a ser recordada por siempre, por adorar a Jesús, por saber quién era Jesús. Jesús dice que sería recordada. Y así es. ¿Cuánta gente el día de hoy busca fama, busca ser reconocida, dejar un legado, dejar una obra? ¿Y sabes? Nadie ha recibido mayor homenaje que este. Este es un momento perdurable para esta mujer. ¿Y cómo lo logró? Simplemente adorando a Jesús. El que encontremos esta historia en el Evangelio deja ver el cumplimiento de esta promesa de Jesús a María. Le dice que se va a recordar lo que ella hizo en este hecho de adoración. Y esto es lo que hoy estamos recordando, la adoración de esta mujer en Betania. Miren lo que sucede después de la adoración. El versículo 14, 15 y 16 nos cuenta lo siguiente. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas
sale a negociar la entrega de Jesús. Sabemos que Judas fue el que criticó severamente a esta mujer. ¿Y qué hace? Él va a hacer el trato para entregar a Jesús por 30 ciclos de plata, nos cuenta la palabra del Señor. Y encontré un dato en Éxodo 21:32 que dice lo siguiente. Leo para ti: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. ¿Se fijan? Eso era algo que pasaba. Judas vendió muy barato a su maestro. Así como ese buey se acornaba a un siervo o a una sierva, el dueño pagaría 30 ciclos de plata y el animal sería apedreado. Eso es lo que se pagaba si este animal hacía eso. Y Judas fue a vender a su maestro por 30 ciclos de plata. De ninguna manera se compara con lo que hizo María. Un amigo predicador dijo acerca de esto: muchos y muchas han venido a Jesús aún por un precio menor al que Judas recibió. Te preguntarás cómo. Quizás recibiste una sonrisa o una mueca. ¿Te han sido suficientes? Y te han sido suficientes para traicionar a Jesús. Pero, ¿sabes? Estas son buenas nuevas de salvación. Todos en algún momento hemos sido seducidos por el mundo. Fácilmente pudimos vender y dejar a Jesús, a no estar permanentes en Él. Pero aquí, donde dice que Judas lo vendió, caminando con Él, estando con Él, conociendo de su amor, ¿quién era el desperdiciador? Judas. Judas desperdiciaba la adoración, no María. Ella no desperdició su perfume. Judas fue el que desperdició adorar a Jesús. Desperdició su vida por no considerar quién era su maestro. Judas caminó con él, vio lo que Jesús hacía y no lo adoró. Te invito a reflexionar qué estamos haciendo con Jesús en nuestra vida. María, la adoradora, siempre va a ser recordada como la mujer que ungió a Jesús antes de su muerte. Sin en cambio, Judas siempre será recordado como el traidor. La vida de Judas es una advertencia para los que fingen servir y adorar a Jesús, pero su corazón está lejos de Él, desperdiciando las oportunidades que Él da para adorarle. Lo único que se ve es cómo desperdician su vida. María pudo adorar a Jesús. Ella siempre permaneció a sus pies. Ahí entendió lo que iba a suceder. ¿Te fijas cuál es la clave? Estar a sus pies, permanecer. No solo se trata de escuchar su palabra, porque Judas escuchaba la palabra, los judíos escuchaban la palabra, pero estar a sus pies, ¿qué significa? Estar rendida, humillarte, morir a ti, a tu carne. Y María lo hizo. ¿Y qué premio tan grande recibió? Que está escrita su adoración y hoy podemos tomarla como ejemplo. Los líderes judíos debieron ser los primeros en adorarle, en enseñar al pueblo a adorar a Jesús, reconocer al Mesías, y no lo hicieron. Ellos fueron los primeros en querer matarlo y terminar con él, porque su palabra no hallaba lugar en sus corazones, dice la Escritura. No les interesó lo que Jesús quería enseñarles, solo les interesaba su propia adoración.
ya que ellos eran egoístas. Judas, su discípulo, caminó con él, como les mencioné, pero nunca vio ni entendió quién era Jesús. Tal vez Judas lo vio también como los líderes judíos, como un mesías político. Por eso le fue sencillo traicionarlo. Vamos a ver también a sus discípulos, también están incluidos. Ellos amaban a Jesús, pero no alcanzaban a comprender lo que estaba pasando. Me gustaría que pudieras hacerte estas preguntas. Y si quieres anotarlas, ¿te has encontrado así, sin entender lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Y qué está pasando hoy en tu vida? ¿Qué necesitas hacer? Pon atención. Lo que nos está hablando y enseñando acerca de esta mujer es que estuvo a sus pies, poniendo atención, escuchando su guía, su voz. Ella estaba rendida a Jesús. Creo que hoy es un buen tiempo el que estamos viviendo. Estamos conociendo de Él a pesar de todo. Es algo que se está haciendo, que se está viviendo, que nos podemos comunicar por medio de estas oportunidades, estas herramientas del internet para conocerlo. Y también en tu casa puedes leer la Biblia. Si tienes dudas, con mucho gusto estamos para servirte. Tienes mi teléfono, puedes comunicarte en la página de Facebook. Si tú estás oyendo que Dios te está hablando, estás sintiendo esa adoración para Él, que quieres rendirte a Él, estamos para servirte. Estamos considerando que tenemos que tener toda la atención en Jesús para adorarlo, para ver qué nos está enseñando. No estar como los discípulos, sin saber qué está pasando, no entendiendo nada, y estar criticando a otros que están adorando a Dios. Enojados, eso es lo que estaba pasando. Esos 3 puntos te quiero decir: el de los discípulos que se enojan. También está Judas, que por cualquier cosa queda seducido y se aparta de Dios. Y va y lo vende. Y no lo entiende. Y no entiende sus mandamientos, y no entiende su amor, y no entiende su salvación. Los judíos, ¿qué estaban haciendo? Queriendo darle muerte. Hoy yo te invito a que te rindas, que es un tiempo para adorarlo. Él tiene el control de todo. Él nos ama. Tenemos que enseñar a todos quién es Jesús y predicar que Él es digno de toda nuestra adoración. Como ves, estamos expuestos a todas las situaciones. Ya a varios amigos pastores les ha pasado que llega el del colchón, el del helado, el de las frutas, el que todo está haciendo en casa. Hoy también puedes hacer esta adoración en casa. Te pido que terminamos esta enseñanza en oración, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos reconocer a tu Hijo, el Cordero de Dios. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en este tiempo, por nosotras y por lo que sigues haciendo para conocerte. Gracias por llenarnos con el poder de tu Espíritu Santo, de nuestra vida. Te pedimos, Señor,
que la lleves a vivir una vida correcta, que nunca más seamos iguales. Permítenos permanecer a tus pies. Ayúdanos a adorarte. Tú eres nuestro amado Redentor. Y si tú por primera vez quieres aceptar a Jesús en tu vida, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que viniste a esta tierra a morir por mí, que viniste a salvar a todas las personas que nos arrepentimos de todos los pecados que hemos cometido, unos conscientes y otros inconscientes. Señor, te pido que me inscribas en el libro de la vida eterna, como dice tu palabra, porque yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor y Salvador, que moriste y que resucitaste y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Gracias por este tiempo que me has brindado. Si gustas, ahí hay informes acerca de nosotros. Puedes contactarnos y que tengas una bendecida tarde. Y bendecidos tus días sean. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y nuestro amado Padre queden contigo. Gracias, Iglesia. Nos vemos pronto. Les amo, les abrazo. Bendiciones.